Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Chris. El día de hoy, al igual que hice en su momento hace un año, voy a explicaros cuáles han sido las asignaturas que yo he cursado este cuatrimestre dentro del grado de Ingeniería Informática y más concretamente en la especialidad de Ingeniería de Computadores. Como hice en su momento, voy a explicaros en qué consiste cada una de las asignaturas que yo he cursado y aparte de las asignaturas que cursé durante este primer cuatrimestre, cursé además otra que era de tercero, que era una asignatura que me había quedado y que expliqué en su momento en el vídeo de las asignaturas de tercero que yo di en el primer cuatrimestre y que tenéis por ahí arriba. Pero bueno, aún así os lo explicaré, pero os lo explicaré al final, ¿vale? Quiero dejar las más importantes para el principio porque creo que son las que más os interesan. Bueno chicos, al final no voy a hablar de informática gráfica porque considero que este vídeo está hecho solo para las asignaturas de la mención, así que si queréis saber un poco más de qué va la asignatura, lo mejor que podéis hacer es ir a ver el vídeo que subí en su momento. Durante este cuatrimestre he cursado de las 5 asignaturas que son propias de la mención, 2 asignaturas optativas y 3 obligatorias. De esas asignaturas optativas, si yo no las cursaba, podía obtener la mención luego, ¿vale? Todo este tema de las asignaturas optativas y cómo funciona, ya lo expliqué en un vídeo anterior en el que pues decía básicamente que existen una serie de asignaturas optativas que no por no cursarlas no te van a dar la mención, ¿vale? Es algo que yo creía, pero en el caso de cuarto, pues por ejemplo, si no hacía esas 2 asignaturas optativas, yo podía seguir teniendo la mención, ¿vale? Pero igualmente las cursé porque eran bastante fáciles. Y son las que os voy a explicar en este vídeo junto con las otras que son las obligatorias de mención. Entonces nada, sin enrollarme mucho más, voy a comenzar con la primera asignatura, que voy a comenzar con las optativas, que son más fáciles de explicar. Y una de las que di es Tecnología Emergente. Tecnología Emergente es una asignatura bastante interesante, bastante entretenida porque, bueno, he de decirlo ya, las asignaturas optativas y muchas de las asignaturas que yo he cursado este año no han tenido exámenes finales, ha sido todo a base de prácticas, entregas, proyectos, etc. Y además sí que había exámenes en algunas, pero no eran obligatorios, ¿vale? O si eran obligatorios podías quitarte la asignatura o es decir, podías aprobarla antes de ir al examen final. Entonces, como digo, Tecnología Emergente ha sido una asignatura optativa que ha estado bastante interesante porque básicamente, desde el punto de vista teórico, nosotros veíamos una serie de tecnologías emergentes que, bueno, ya no son tan emergentes porque el plan de esa asignatura se hizo hace unos años y no se ha actualizado debidamente, pero igualmente la asignatura, desde el punto de vista teórico, pues trataba un poco eso, ¿no? Cuáles eran las tecnologías que ahora mismo estaban más en auge, un poco de sus características, un poco de explicación acerca de ellas, y luego lo que hacíamos era hacer unos tests de digamos, del contenido de teoría, ¿vale? Esos tests eran básicamente, literalmente, tipo test de 10 preguntas y las preguntas estaban cogidas de un banco de preguntas que era propio de la aplicación que nosotros usábamos para dar la asignatura. Es decir, nosotros nos preparábamos todas las preguntas que había en ese banco porque luego el examen eran esas mismas preguntas, no cambiaba nada y nosotros nos las preparábamos y al final pues nos hacían el examen. En total hicimos 4 exámenes de teoría y la verdad es que eran bastante fáciles. O sea, si tú te ponías a hacer tests de esa asignatura, que era básicamente como el carnet de conducir, pues la sacaba y era muy fácil aprobar. Y ya luego, desde el punto de vista de prácticas, pues era realmente lo más interesante, que es, digamos, una continuación de parte de lo que se hizo en la asignatura de sistemas con microprocesadores del tercer curso, y era básicamente cacharrear un poco con lo que había en clase, ¿vale? Usar un poco de Arduino, o hacer básicamente un proyecto que tuviese que ver con un sistema vestible. Un ejemplo de sistema vestible es, por ejemplo, los chalecos esos reflectantes que usan los ciclistas y, bueno, básicamente nosotros teníamos que hacer algo parecido. Hubo mucha gente en mi clase que hizo cosas bastante guays, como por ejemplo un chico que hizo un casco que vibraba o algo por el estilo, no me acuerdo, pero hubo proyectos bastante interesantes y las prácticas eran por parejas. Mi compañero y yo lo que hicimos fue intentar hacer un chaleco en el que tú pudieses poner un mensaje, ¿vale? Un panel LED en el que tú pudieras poner un mensaje. El caso es que eso, entre que no nos dio tiempo y que nos faltaban materiales y que además el código no funcionaba bien porque nosotros queríamos hacerlo a través de una aplicación con Bluetooth y no nos salió, entonces nosotros dejamos el prototipo hecho y simplemente luego que había que, digamos, exponerlo frente a toda la clase, pues lo hicimos y ya está, expusimos nuestro prototipo y eso fue nuestro proyecto de práctica. Realmente esta asignatura no es una asignatura para nada difícil, de hecho se puede sacar con bastante facilidad y, como digo, en prácticas pues te puedes divertir medianamente y aprender algo nuevo, ¿no? Que es para lo que está hecho básicamente la asignatura. La segunda asignatura que yo he cursado este cuatrimestre de manera optativa ha sido Informática Industrial. Y la verdad, yo con esta asignatura me he llevado una desilusión muy grande porque al principio, cuando yo la vi hace muchos años, cuando entré en la carrera o en segundo, no me acuerdo, pensé que iba a ser una asignatura bastante útil, pero tal y como estaba dada, a mí la verdad no me terminó de gustar tanto como pensaba, porque al principio era muy aburrida y al segundo, después cuando comenzó
a cambiar porque tuvimos dos profesores, ¿no? Uno nos dio la primera parte y otro profesor nos dio la segunda parte. Pues la primera parte fue un poco aburrida y la segunda parte, aunque mejoró un poco, tampoco era lo que yo pensaba, ¿vale? Y desde el punto de vista de prácticas de esa primera parte, pues nosotros lo que hacíamos era conectar un motor que usaba Arduino para controlarse a nuestro ordenador y a través de una serie de programas pues configurar el giro de ese motor, ¿vale? Que girase más, que girase menos, etcétera. Voy a ir poniendo a lo largo de este vídeo capturas de lo que he podido recuperar de este curso, que ha sido bastante para hacer este vídeo. Y simplemente pues eso, era una parte de Arduino, que aparte de trabajar con Arduino también trabajábamos con Scilab y con Xcos, que eran programas para controlar controladores lógicos programables, que básicamente son una especie de PC que se usan en industrias para controlar distintos comportamientos. O sea, son unas máquinas muy tochas y básicamente nosotros usábamos esos programas pues para simular un poco el comportamiento de estos PLC. Como digo, esta primera parte de la asignatura fue muy aburrida. La verdad es que desde el punto de vista de teoría pues teníamos que entregar unos ejercicios, una relación de ejercicios y luego para las prácticas otra relación de ejercicios que ya eran en Arduino y en Scilab y en Xcos, perdón. Pero bueno, esa primera parte no me gustó mucho. La segunda parte de la asignatura sí que fue más interesante porque no había teoría. O sea, de hecho la teoría de esa segunda parte era básicamente hacer un trabajo sobre una serie de empresas que nos daba el profesor y nosotros pues teníamos que buscarnos la vida acerca de cuáles eran básicamente los productos que proporcionaban estas empresas porque estaban todos relacionados con PLC. Y desde el punto de vista de prácticas pues lo que hicimos fue utilizar TIA Portal, que es otro programa que básicamente controla también los PLCs o un PLC, pero esto ya fue de manera más profesional. O sea, este programa está básicamente pensado para trabajos profesionales y básicamente lo que nosotros teníamos que simular, lo primero fue un elevador de cargas, ¿vale? Que tenía unas plataformas que subían o bajaban y que nosotros debíamos controlar para que la carga que iba bajando por una cinta pues no se cayera, etcétera. Y a través de ese simulador pues nosotros aprendimos a usar TIA Portal y el lenguaje de GraphSet y el otro que ahora mismo no me acuerdo, que os voy a poner en pantalla, ¿vale? Pero bueno, eso fue la primera parte, que fue, como digo, lo del elevador de coche, o sea, lo del elevador. Y la segunda parte, que ya lo tuvimos que hacer nosotros mismos porque el otro fue guiado, fue modelar el comportamiento de un supuesto lavadero de coches, ¿vale? Os voy a dejar, como digo, imágenes en pantalla y nosotros básicamente con los conocimientos que habíamos aprendido en esa otra práctica guiada, pues teníamos que modelar el comportamiento de ese lavadero de coches de manera que tú ponías el coche en la plataforma y simplemente el lavadero pues iba avanzando con los cepillos, etcétera. Como digo, tenía un vídeo en pantalla, este no es mío, ¿vale? Porque no sé por qué la práctica no me ha funcionado cuando quería grabar. Pero básicamente nosotros teníamos que hacer eso y teníamos que hacerlo con GraphSet, que es un lenguaje que se utiliza en TIA Portal y que la verdad no es muy complejo, pero sí que es verdad que hay que aplicar un poquito de lógica y nada, eso fue, digamos, la segunda parte de la asignatura. Como digo, esta asignatura no tenía examen, así que lo que eran las entregas eran, por una parte, los ejercicios tanto de teoría como de prácticas de la primera parte de la asignatura y luego de la segunda parte la entrega de esa práctica del lavadero de coches junto con la presentación. Como digo, una asignatura que a mí la verdad no me gustó mucho, pero tampoco era precisamente difícil de aprobar. La siguiente asignatura que di, que esta sí que ya era un poquito más interesante, era Sistemas Empotrados, que básicamente es la predecesora de cualquier asignatura de programación que se da en primero, porque en primero lo que nosotros vemos, o lo que se ve en ingeniería informática básicamente, es aprender a programar teniendo en cuenta que ya hay cosas que no tienes por qué saber de dónde salen, ¿vale? O sea, las funciones esas de mostrar por pantalla y todo ese tipo de cosas, tú cuando llegas a primero no tienes que saber de dónde vienen, ni dónde están creadas, ni por qué funcionan, ni nada de eso. Tú solo tienes que utilizarlas. Pues en Sistemas Empotrados básicamente se coge esa idea pero se da la vuelta, porque nosotros partimos de una práctica que estaba hecha en ensamblador y al final lo que conseguíamos en la última práctica era que nosotros pudiésemos usar las funciones básicas de la librería C y pudiésemos usar pues esas típicas, digamos, funciones de printf, sprintf, etc. En lo que consistía la asignatura desde el punto de vista teórico, pues se veía un poquito de sistemas empotrados desde lo más general hasta ya lo más específico, entrando en drivers, controladores, funciones específicas, cosas de memoria, etc. Algo que es una asignatura que está bastante bien porque es muy específica y la verdad sirve bastante. Y ya desde el punto de vista de prácticas lo que hicimos fue coger una plaquita, que fue la Econotag, que es una plaquita que tiene una serie de botones y unos chips, unos LEDs que pueden parpadear, y con esa placa pues modificar su comportamiento, de manera que en la primera práctica era básicamente introductoria, o sea, simplemente veíamos cómo funcionaba a nivel de registro, etc. Y luego en la segunda teníamos que hacer que parpadeasen los LEDs, había dos, uno verde y otro rojo, pues al principio parpadeaba el rojo y luego pues teníamos que hacer que solo parpadease el verde o que parpadease el verde y el rojo a la vez, o luego uno
y luego otro, y conforme iban avanzando las prácticas, pues modelábamos un poco más el comportamiento haciendo uso de los botones que ya venían, de manera que tú pulsabas un interruptor y cambiaba el LED que parpadeaba, ¿no? Y ya luego, pues a partir de ahí, implementación de drivers de nivel 0, que son los más básicos, implementación de drivers de nivel 1 y al final implementación de drivers de nivel 2, que son los que permitían hacer uso de las funciones de la librería estándar C. Entonces, como digo, en esta asignatura se ve un poco de dónde viene eso del printf Hello World, ¿vale? O sea, nosotros partíamos de un lenguaje totalmente en ensamblador, una práctica que estaba hecha en ensamblador completamente, y al final lo que teníamos que conseguir era que pudiésemos usar, digamos, lenguaje ya de alto nivel, ¿no? El propio C. Así que nada, esa asignatura de práctica era solo eso, o sea, cada sesión de prácticas tenía un examen de tipo test y con las notas de ese tipo test, que por cierto, las prácticas eran por pareja y cada uno tenía su parte de la nota, o sea, si yo estaba con un compañero, mi parte de la nota se calculaba como el 0.7 de lo que yo sacase, más el 0.3 de lo que sacase mi compañero, ¿vale? Eso sería desde el punto de vista de práctica. Y luego en teoría, pues se daba la teoría y cada vez que terminábamos un tema, que me parece que había, no sé cuánto había, no sé si había 10 o algo así, pues se hacía otro test de teoría, ¿vale? Que era, pues eso, verdadero o falso o multirespuesta. Era multirespuesta, o sea, había una pregunta, 4 respuestas y solo una era verdadera. Y nada, esta asignatura sí que tenía examen final, pero tú podías, con la nota que ibas sacando de la evaluación continua, aprobar la asignatura antes de ir al examen final, cosa que yo hice, afortunadamente, y yo fui al examen final, pues básicamente a subir nota, pero yo ya estaba aprobado. Así que nada, esto es Sistemas Empotrados, una asignatura, como digo, bastante interesante, bastante útil desde el punto de vista de la programación y del conocimiento del bajo nivel. Así que nada, yo esta asignatura sí que la recomiendo para alguien que le guste, digamos, el ensamblador y lo que son las funciones específica y cómo avanza uno desde lo más básico hasta lo más complejo. La cuarta asignatura que di es Centro de Procesamiento de Datos y considero que esta asignatura es de las asignaturas obligatorias de la mención más fáciles porque esta sí que no tenía, bueno, tenía examen final pero no era obligatorio, ¿vale? Tú podías sacar a casi un 10 sin ir al examen y el examen era básicamente pues para subir nota o para alcanzar la matrícula de honor, ¿vale? Esta asignatura desde el punto de vista de teoría te explicaba un poco pues cómo o qué eran los centros de procesamiento de datos y las herramientas que se usaban en estos centros o que se usan en estos centros para permitir que funcionen de manera correcta. También tocaba un poco de seguridad, de hecho tocaba bastantes cosas de algunas otras asignaturas que habíamos dado antes, quizás no a tan profundo nivel, no tan específico, pero sí que daba unas pinceladas de otras asignaturas que habíamos dado a lo largo del curso. Y el examen era de teoría solo, ¿vale? O sea que, como digo, la teoría era básicamente eso y aparte hacer una serie de presentaciones que las podías hacer solo o por pareja y que básicamente contaban una gran parte de la asignatura porque el resto de la asignatura eran las prácticas. Y las prácticas de centro de procesamiento de datos, los que hayáis dado ingeniería de servidores o alguna asignatura parecida, pues en práctica se hace básicamente una extensión de lo que se dio en esa otra asignatura. Al principio se trabaja mucho con Docker para que sepamos cómo funciona, que podamos levantar nuestros propios contenedores e incluso hacer páginas dentro de esos contenedores con Nginx, etc. Hay muchísimas herramientas que se trabajan en la asignatura. Y después de Docker pues pasábamos a otras herramientas, ¿vale? Había un montón de cosas. De hecho, una de las prácticas, que era la última me parece, era crear un bot de Telegram que simulase pues un asistente al que tú le pasas una dirección IP y te hace ping, ¿vale? O sea, tú le pasas pues eso, una dirección IP, un nombre de dominio y el bot de Telegram pues hacía a lo mejor un ping cada X minutos o cada X segundos dependiendo de lo que tú le pusieras. Para las prácticas usábamos máquinas virtuales gracias a VirtualBox, aunque bueno, para crear varias lo que usábamos era emplear Vagrant, que era un programa que junto con un script pues tú lo ejecutabas y te permitía crear múltiples máquinas virtuales con las mismas características. En esas máquinas virtuales pues tú montabas lo que necesitases, ya fuesen contenedores, te instalabas todo lo que necesitases, Python, daba igual porque todo estaba pensado, toda la asignatura estaba montada para tener que usar máquinas virtuales. Sí que es verdad que a lo mejor en Windows o en Linux pues había que descargarse algunas otras cosas, pero la mayoría eran cosas de máquinas virtuales y las prácticas estaban guionizadas bastante bien, o sea que era imposible perderse. De todas maneras, cualquier duda se la preguntaba al profesor y él pues sin problema te ayudaba. Era una asignatura que, como digo, era muy fácil de aprobar y la verdad se aprendía bastante en el tema de contenedores y ese tipo de conocimiento. Y ya por último nos queda Tecnologías de Red, que es una asignatura sucesora a la que ya se dio en tercero, llamada Fundamentos de Redes, y que básicamente en Tecnologías de Redes pues es una ampliación de toda esa teoría que se vio en su momento, ¿vale? No voy a explicar aquí un poco qué es lo que se dio en teoría porque
En fundamentos de redes se dio básicamente el nivel superficial de lo que es la capa OSI y un poco de las explicaciones de todas sus capas, pero no se entró muy en detalle. Y en esta asignatura de tecnologías de red sí que se ve un poco más en detalle los protocolos que se utilizan en las comunicaciones. Ya sabéis, pues los que hayáis dado esta asignatura o hayáis estado en un módulo de redes, pues se dio un poco de los protocolos de ventana deslizante, ARQ, parada y espera, repetición selectiva, etcétera. Y también se dio un poco de seguridad y prácticas que estaban relacionadas con la seguridad de nuestras redes, la seguridad en nuestros routers, etcétera. De hecho, las prácticas estaban muy bien porque al principio usábamos MATLAB para simular colas y situaciones de problemas que modelaban situaciones reales. Por ejemplo, la primera práctica o la segunda fue modelar una cola de un cine que se iba llenando y que seguía una distribución exponencial, básicamente. Y nosotros pues teníamos que hacer una serie de ejercicios y una serie de gráficas que explicasen un poco cómo cambiaban los parámetros o cómo cambiaban los resultados en función de lo que nosotros modificásemos. Y ya después de toda la parte de MATLAB, de esa asignatura, pues se dio un poco prácticas ya, digamos, más reales, ¿vale? Una de ellas fue, por ejemplo, meternos en nuestro propio router y empezar a toquetearle cosas para que nosotros supiésemos pues las cosas que había dentro de nuestro router y cómo podríamos resolver problemas típicos que se nos pueden aparecer. Otra de las prácticas que hicimos, que sí que estaba relacionada con la seguridad, pues fue utilizar unas máquinas virtuales como máquinas vulnerables a las que nosotros atacábamos y de esa manera pues poder ver en qué consistía un ciberataque y todas las maneras que nosotros podíamos emplear o todas las herramientas que nosotros podíamos emplear para llevar a cabo un ciberataque real, ¿vale? Esto estaba controlado obviamente, pero bueno, era una de las prácticas que, como digo, estaba también bastante bien. Había teoría donde se explicaba lo que he comentado antes y las prácticas donde se comentaba pues esto que acabo de comentar ahora. Y además, aparte de eso, había seminarios que también incluían ejercicios y uno de los seminarios también incluía trastear con routers. De hecho, el profesor se trajo unos cuantos routers para que nosotros nos metiésemos dentro de ellos y viésemos que podíamos toquetear. Y bueno, gracias a ese seminario pues pudimos hacer la práctica que vino después, que es la práctica de los routers. Cada uno se metió en su router y empezó a toquetear cosas. La verdad es que con esa asignatura, si de verdad te quieres dedicar a algo relacionado con redes, ya sea ciberseguridad o arquitectura de redes, pues es una asignatura muy, muy interesante y muy muy útil porque, como digo, era muy extensa y de hecho compartía parte del temario con otra asignatura de ingeniería de telecomunicaciones y la verdad es que estaba bastante bien. Esta sí que tenía examen final, pero era solo de teoría porque con las prácticas lo que había era una evaluación continua. Y si tú no llegabas a un mínimo, pues no podías presentarte al examen de teoría. Y cuando digo mínimo, me refiero a un mínimo en la parte de práctica y luego mínimo en la evaluación continua de teoría, que era básicamente entregar ejercicios que pedía el profesor. Si no tenías un mínimo, pues no podías hacer el examen de teoría en la convocatoria ordinaria y tenías que irte a la extraordinaria. Yo afortunadamente esta asignatura la aprobé en ordinaria. Y la verdad es que me costó bastante, además el examen me salió bastante mal, pero bueno, afortunadamente pues aprobé. Y la verdad es que estoy muy agradecido con el profesor y conmigo mismo, porque a pesar de que el examen fue difícil, pues conseguí sacar la asignatura. Así que nada amigos, voy a dejar por aquí este vídeo porque creo que se ha hecho bastante largo. Si tenéis cualquier duda de la mención o de las asignaturas que yo he cursado, porque puede ser que vosotros vayáis a cursar esta mención, pero no en la Universidad de Granada como lo he hecho yo, y queréis saber a lo mejor si hay alguna asignatura que se parezca a la que yo he dado, pues podéis preguntármelo en los comentarios o por las redes sociales, ya sabéis que los tenéis en la descripción. Así que nada, espero que haya gustado mucho el vídeo. Como sabéis, si tenéis cualquier duda, también podéis dejármela en los comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.